Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. También recuerda que a partir de las 11 de la mañana nos puedes mirar en nuestro canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Tan amable que nos sigue semana a semana. A ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. También damos la bienvenida con el gusto de siempre a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a París Paredes, director de producción. En la voz les saluda con el gusto de siempre, Toika. Pues bien, en esta ocasión, como es ya una linda costumbre y muy comprometida y muy responsable, está con nosotros, con nosotras, Maru López Boom. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, querida Toika, ¿cómo estás? Encantada de estar otra vez en el tercer programa que me has invitado. Saludo mucho a Paris, con mucho cariño, también a Carla y a todo el equipo. Aquí estoy para ustedes, para conversar. Muy bien, Maru. Pues comento con el público que es ya una costumbre, una linda costumbre, que nos acompañes en el cuarto programa de cada mes, en la cuarta semana de cada mes. Así que en esta ocasión, pues es la cuarta, así que estamos contigo. Maru, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy, qué nos vas a ¿cuál es la ruta que nos vas a abrir hoy? Porque tú haces eso, Maru, abrirnos rutas en el conocimiento, en el acercamiento del coach. Platícanos, ¿por dónde vamos a ir? Gracias, Toika, con mucho gusto. Hoy voy a hablar de un tema fascinante, fascinante, humano total, de todas las personas. Y antes que pasar al tema, quiero recordar que este espacio que hemos abierto tú y yo, que ustedes me han dado la oportunidad y me han invitado, es un espacio al que hemos denominado Hablemos de Coaching. Hablemos de coaching desde un espacio profesional, desde un espacio certificado, calificado, porque hoy escuchamos esa palabra de coach y de coaching por todos lados. Y de repente ya las palabras se queman cuando las utilizamos tanto. Pero yo estoy hablando, voy a hablar del coaching y de un coaching que es una de mis especialidades, que es el coaching ontológico, aquel que tiene que ver con mirar a las personas como seres completos, no divididos, no una parte, no el cuerpo por un lado, las emociones por otro lado, sino todo lo que somos en su totalidad. Una vez que empezamos por ahí, ¿cuál es ese tema fascinante? Que ya les dejé picados. Pues ese tema fascinante, Toika, es el tema de las conversaciones. ¿Qué es una conversación? ¿Quién utiliza una conversación? ¿Para qué sirven? Pero además el título de este espacio, de esta conversación, habla como redundancia. Esta conversación va a hablar de las conversaciones. Esta conversación y este tema tiene que ver hoy con el poder de las conversaciones. ¿Por qué son tan poderosas las conversaciones? Y quiero hacer una afirmación. Son poderosas las conversaciones para todo. Son para crear y también para destruir. Por eso son poderosas. Y son una herramienta, una condición, una característica de todos los seres humanos. Y voy por otra declaración y afirmación. Las conversaciones que utilizamos están en todas las personas, puedan hablar o no puedan hablar, porque hemos visto conversaciones con lenguaje de señas. Y a veces podemos tener una conversación incluso, y son más largas, son más cortas,
Son maleables las conversaciones según las utilicemos. Por ejemplo, solamente con el cuerpo. Yo puedo establecer una conversación prácticamente en silencio si estoy con una persona enfrente y me estoy comunicando. Y le estoy diciendo, ¿entendiste, Reika? ¿Entendiste algo? Sí, Te lo sí. repito si quieres. Sí. Pero un sentido, ¿no? Ese puede ser un sentido. Perfectamente me entendiste. ¿Qué nos falta para que entendieras y para que nos comunicáramos? Pues el contexto. Si tú y yo quedamos en salir a determinada hora, ahí está el contexto. Entonces yo te voy a decir, y te estás diciendo lo que me estás entendiendo. No, espérame tantito, dentro de un ratito. ¿Qué más te dije? Sí. No No te comentes por puedo ahora. hablar. Exactamente. Y hay una conversación. Lo dije en una conversación. No somos ni mudas, ni somos sordas, pero no utilizamos la conversación. Y, por ejemplo, ¿cómo me contestarías tú a esa conversación que te acabo de decir? Que tú estás allá y yo acá y estamos, por ejemplo, en una reunión y no podemos hablar. ¿Qué me dirías? Yo te contestaría con una seña de pulgares. No me Entendí. digas con palabras. Yo no te expliqué. Dime, contéstame, pues. Lo digo porque en el público que nos está escuchando por la radio no van a ver las señas. Entonces, por eso digo, ahora Ah, con es que los no me acordaba que pulgares no se ven. levantados. Ok, Ajá. bueno, entonces tampoco oyeron lo que yo, entonces no vieron lo que yo te dije. Pero yo te cerré el ojo, te dije con una seña, un momentito, te Sí, me taqué la boca con el dedo y te dije al ratito dando vueltas al dedo para explicar, porque yo no me quedaba claro que no nos veían. Unos nos ven sí, y sí. otros no. Así es. Y tú me contestaste con una seña con el dedo para arriba. Ok, ya entendí. Y no hablamos y establecimos una conversación. Muy bien, ahí te dejo la primera parte, con una reflexión para que nos quedemos pensando por qué son tan importantes y por qué son poderosas. Pero primero vamos por la primera parte, valga la redundancia. Lo primero es lo primero. ¿Por qué son importantes las conversaciones? Y ahí te va una declaración, una afirmación, que también esas son dos distinciones, de un especialista en el tema del lenguaje, Rafael Echeverría, del primero abogado chileno que se ha dedicado a trabajar con las empresas y las organizaciones. Además, político, fue senador de la República de Chile. Él dice, Rafael Echeverría, en el lenguaje. Y es una distinción con los animales, con los demás mamíferos. Nosotros podemos establecer unas conversaciones y nosotros usamos el lenguaje. El lenguaje, la lengua, es lo que nos da la posibilidad de comunicarnos. Esa es una generalidad que él afirma. La segunda, que a mí cuando he estado estudiando esto, me dejó así como, hey, no me había dado cuenta. ¿Y qué es esa segunda declaración, esa segunda afirmación? Lo digo con toda responsabilidad. La vida, nuestra vida, la de todos, la tuya, la mía, la de quienes están detrás de las cámaras, de los aparatos, los que nos están viendo, toda nuestra vida se desarrolla a través de conversaciones. Toda nuestra vida, absolutamente. Una declaración y una afirmación que hacemos los coaches diciendo, así es la vida. Y la tercera que diré ahí, la vida toda y las relaciones humanas son una red de conversación. Todo se resuelve a través o se enreda o se complica por una conversación. Esa
es la importancia de las conversaciones. Esto es lo primero que quiero poner sobre la mesa de todos quienes nos están escuchando. Nuestra vida. Entonces, ahí va un reto. Nos hemos sentado un poquito, detenido a pensar la importancia de las conversaciones que tenemos. Y segundo, tenemos conciencia de que nosotras, todas las personas, podemos gestionar y manejar nuestras conversaciones para obtener los resultados que queremos. A veces no. Y mucha gente dice, ¿para qué dije esto? Y otra gente dice, ¿para qué me lo dijo? O te la pongo de otra manera. Eso cuando lo decimos. Pero hay veces que decimos, ¿por qué no dije lo que quería decir? Y me quedé callada. ¿Por qué no pregunté lo que quería preguntar? ¿O por qué no respondí lo que quería responder? Y me quedé callada. Y de esas actitudes depende el resultado de cómo se está desarrollando nuestra vida. Mi vida, tu vida y la de todos aquí. ¿Cómo ves? Así es. Excelente, Maru. Excelente charla contigo, excelente conversación de este tema, el poder de las conversaciones. Recordemos para el público que estamos en este programa de Sonoro Encuentro Feminista hoy con Maru López Brum. En este programa hablemos de coaching. El tema de hoy es el poder de las conversaciones. Maru, qué interesante que cómo lo desarrollas, pero además lo que nos compartes. Y esto que has señalado al final, tan interesante, tan importante, pues a veces nos quedamos con la palabra en la boca y no decimos. Y después estamos con esta como recriminación, ¿no? De por qué no lo dije, por qué no hablé, por qué no pregunté. Pero también hay que tener esta otra claridad. Punto número 2 que tú señalaste. Esta conciencia, y a mí me gustaría que abundaras sobre estos dos puntos, esta conciencia, la importancia de tener la conciencia, la claridad para saber que a través de la conversación, a través de las conversaciones, podemos lograr los resultados que buscamos. Esta es una realidad. Hay que saber hablar, ¿no? Y yo lo digo de manera muy atropellada frente a ti, por supuesto, porque yo no soy especialista, pero en este sentido le digo, pues es que hay que hablar bien y bonito. Pero tú dínoslo mal, como no lo estás comentando, como lo estás compartiendo de esta importancia. Mira, de lo que acabas de decir, hay que hablar bien y bonito. Una reflexión. La primera reflexión de algo que acabas de decir. Cuando nosotros decimos bonito o feo, bueno o malo, estamos haciendo un juicio. Porque lo que a mí me parece bonito puede ser que a ti no te parezca bonito, y esos son juicios. Una de las ayuda del coaching ontológico es alejarnos lo más posible de los juicios. Y en este tema de las conversaciones, ahí voy con el otro desafío, otro aprendizaje para quienes nos ayuden. Bonita o fea no es la importancia de una conversación. Buena o mala, no vamos a saber si es buena o mala, pero hay una palabra que sí nos va a dar una idea de cómo fue esa conversación. Y es la palabra asertiva. ¿Esta conversación fue asertiva? ¿Sí o no? Para mí, porque yo soy la que estoy llevando la conversación, aunque lo provoque otro. ¿Cómo podemos medir que estuvo asertiva? Porque logramos lo que quisimos, el objetivo para el cual abrimos esta conversación. Segundo, porque nos dejó tranquila o nos dejó intranquila. A veces estamos tranquilos, abrimos una conversación y nos deja inquieta. Y justamente entrar en inquietud es lo que nos lleva a resolver la cuestión. Tú acabas de hablar, ¿queda claro? Entonces, vamos a pasar del bueno o malo, del bonito o feo, del corto o largo, del
tonto o inteligente, que son puros juicios, porque todo eso depende de cómo yo veo las cosas, a pasar a lo asertivo y a otra cuestión que tú acabas de hablar y que yo quiero traer sobre la mesa para ir fijándonos cómo son estos procesos de aprendizaje. Tú dices, hay que tener conciencia. A veces no me queda claro qué cosa es tener conciencia de algo. Ujú. Hay que ser consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Estoy hablando siempre en el marco de un aprendizaje ontológico, que como ya dije, tiene que ver con poner a echar a andar todas nuestras capacidades para lograr estar en el lugar que quiero estar. Entonces, ¿qué quiere decir tener conciencia? Te la pongo más fácil y entendible para todo el mundo. Darse cuenta, darse cuenta. Nunca me había yo dado cuenta de algo así como muy sencillo, por ejemplo. Nunca me había dado cuenta que, que el brócoli no me gusta, que realmente no me gusta y que me lo como y a veces me hace un poco de daño y que me lo como y me lo como así como a fuerza, con lo fácil que es decir, no me gusta, no me lo voy a comer, no pasa nada. Pero me quedo tranquila porque lo voy a sustituir por otra cosa o no lo voy a tomar más. Y eso, ¿cuándo cambio? ¿Cuándo hago el clic? Cuando me doy cuenta que el aprendizaje que me metieron, que era muy bueno, que trae mucho hierro, que ayuda mucho y que por eso me lo como, me aguanto el que no me gusta. Cuando me doy cuenta que no me gusta, que lo puedo dejar a un lado y que lo puedo sustituir por algo que me gusta, es que tomé conciencia. Y entonces mis decisiones me van a llevar, mis posibilidades o mis decisiones me van a llevar a actitudes más asertivas para lograr que esté bien, que esté tranquila, que esté en paz. ¿Ok? Te lo puse en un ejemplo muy sencillo, pero esto se puede complicar. Entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta de que cuando hablo fuerte y golpeado, la gente se molesta. Y yo siempre he dicho, pues que me aguanten, porque así soy. Y así nací y que me aguanten. Está bien, puede seguir siendo así, pero vamos al resultado. ¿Qué resultado? Ay, pues que todo el mundo se enoja y quieres estar con que todo el mundo se enoje. Entonces hay que abrir una conversación para ponernos de acuerdo. Porque cuando me doy cuenta que no quiero que la gente me ponga o me sitúe en esa situación, valga la redundancia, ahorita digo una redundancia, de que no, yo quiero ser aceptada, entonces abro la conversación para ponerme de acuerdo. Bueno, de ese tamaño es el poder de las conversaciones, pero no las usamos. Generalmente no las usamos. Y el poder de las conversaciones está en abrir una conversación o no abrirla, con sus concebidas consecuencias. ¿Qué pasa si yo hablo con mi hija o con mi socia o con mi compañera de trabajo de tal cosa? Es la primera decisión. ¿Realmente vale la pena? Quiero hablar de eso con ella, sí. Y la segunda parte es cómo la voy a realizar. Porque las conversaciones y el habla o el lenguaje tienen ciertas reglas que podemos usar y que a veces no usamos o que las usamos de manera equivocada. Yo no diría buena o mala, volvemos a lo mismo, del juicio. Vamos a usar o algo más suavecito que es equivocada. ¿Por qué me doy cuenta de que es equivocada? Pues porque no obtuve los resultados que quería, sino uno adverso. En lugar de que yo me fui a poner de acuerdo con una compañera o con un compañero y resultamos enojados. Entonces no fue asertiva por alguna razón en esa conversación que establecí con ella. Entonces, ¿por qué voy a esto? Y por qué estamos hablando de las conversaciones. Porque estos procesos de entrar a darnos cuenta que somos seres lingüísticos, que no podemos comunicarnos con los demás, salvo por la vía del lenguaje y del lenguaje realizar una red de conversación, una conversación que es
una espiral, que es una comunicación entre uno y otro, que no tiene que ser a fuerza con palabras, que puede ser con el cuerpo. Por eso cuando alguien hace una seña ofensiva, no necesita hablar y el otro le regresa un trancazo, por ejemplo, un golpe, lo tumba. ¿Por qué? Porque le hizo una seña que quiere decir, ve a tu mamá, vete al diablo, vete a no sé cuánto, y muchas cosas más que no voy a decir acá, pero que todo el mundo conocemos. ¿Y por qué reaccionamos con un golpe? Porque se estableció una conversación, quizá no una conversación, pero usamos el lenguaje para ofender y lo tenemos claro. Entonces, somos seres lingüísticos que dependemos de las conversaciones que estamos realizando. Y la forma como nos comunicamos siempre es por la vía del lenguaje, del habla. Uh-huh. Fíjate que cuando yo estudié esto, había que ahorita, no sé, a ver si lo encuentro, hay un empresario español que hizo una declaración, que tiene ahí una frase que aprendí cuando estudié el tema de las conversaciones, que me parece fascinante, me sigue pareciendo fascinante y es parte de los talleres que doy. Un día de estos abrimos uno, para que todo el mundo aprenda Claro. ciertas reglas y tenga como las herramientitas que se usan para todo. Él dijo, nuestra vida, fíjate de qué tamaño, nuestra vida, la asertividad, la felicidad, la tranquilidad de nuestra vida depende de las conversaciones que tenemos, pero también de las que no tenemos. Y a mí me quedó dando vueltas ese tema de las conversaciones que no he tenido. ¿Qué conversación establecer, provocar, llevar a cabo con quien sea para poder estar tranquilos? Me pareció muy fuerte el tema de las conversaciones. Mi vida depende de las conversaciones que tenemos. Ay, caray. Y entonces dije, no, bueno, a ver, tengo que poner más atención en la conversación, en la que no puedo ni gestionar ni manipular. Cada quien habla y establece la conversación como quiere. Pero yo soy responsable de mi vida, de la mía y de lo que yo quiero. No puedo hacer cómo quiero hacer mis conversaciones, porque hay conversaciones sencillas, ligeras, importantes, pero hay unas muy complicadas. Y si no las tomamos en la mano y tenemos ciertas reglas, van a ser tan complicadas que van a tener un resultado desastroso. Y ahorita ponemos un ejemplo si quieres. Entonces ahí me quedó dando vueltas eso de que mi vida depende de las conversaciones que tenemos, fuerte. Pero después me quedó girando más fuerte y me llevó a hacer un análisis de las conversaciones que no he tenido. Y que no he tenido y que pude haber tenido. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento yo pude haber abierto una conversación para arreglar un asunto, para tener un negocio, para resolver un viaje, para regañar a alguien y no la tuve? Y esa conversación que no tuve no se queda en el aire y no pasa nada, sino que provoca un resultado. El resultado de lo que no pude obtener porque no tuve la conversación. Sí. Aquí tengo una pregunta, Manuel, ahorita que estás en esta parte, que me saltan. También hay conversaciones que se deciden no tener. Sí, claro, claro, hay conversaciones que se deciden no tener. Ahí nos vamos a otra conversación, que sería incluso otro taller. ¿Con quién es esa conversación si decido tener o no tener? Pues esa es una conversación muy importante, que es el diálogo interior. Es Así la es. conversación conmigo misma. Cuando yo decido y le doy un momento a mi vida y a mi decisión de pensar, a ver, ¿tengo esta conversación o no la tengo? ¿Y cómo la tengo? ¿Cómo la tengo? Porque si yo llego
en una situación que me está haciendo escoriaciones así, que me pica, que me hace daño, pues si yo llego con puros reclamos, voy a tener unos resultados. Pero si yo llego con puras preguntas, voy a tener otro resultado. Si yo llego gestionando mi emoción de la rabia, va a tener un resultado. Pero si yo llego gestionando la emoción que yo tengo, ¿verdad? Que yo experimento y que yo puedo gestionar o controlar, que aunque no usamos mucho la palabra controlar, sino gestionar, mover, utilizar, ¿no? Entonces, bueno, si yo llego con una emoción de escucha, de comprensión, de ponerme en el zapato del otro, voy a tener un resultado diferente. Y eso tiene que ver, esto de hacer las conversaciones, como uno de los elementos y posibilidades de todas y todos los seres humanos, tiene que ver con hacerme dueño de mi vida. Cuando hablamos de empoderamiento, que a veces ya se usa tanto, que hasta es una palabra chocante, ¿verdad? De que hay que empoderar. Bueno, ¿quién empodera a quién? Nadie. Yo no te puedo empoderar a ti. Yo te puedo dar la oportunidad, pero la posibilidad de empoderarte o no, de tomar poder, es de cada persona, porque es una decisión personal. Utilizar su poder interno, el suyo, el que trae desde el nacimiento, no el que me prestaron. Si yo soy la directora general de Sambors, pues voy a tener ese poder mientras sea la directora general de Sambors. El día que dejo de ser la directora general de una tienda o de Sambors en general, se me acaba ese poder. Pero el poder de controlar, de gestionar, de utilizar mi vida, de establecer las relaciones, es el poder que yo traigo con mi chip desde que nací. Y ese es para mí el verdadero empoderamiento. O sea, yo gestionar y manejar mis propias emociones, en este caso del que estamos hablando, para aplicarlo a una conversación. Entonces, tú me preguntaste y regreso a la pregunta, ¿hay conversaciones que decido no tener? Claro, tú puedes decidir y todos podemos y todas decidir lo que queremos conversar, lo que queremos hacer, lo que queremos tener, lo que queremos soñar. Y la decisión de hacerlo o no hacerlo, ese es el poder, pues. Ese es el poder de adentro, el poder de usar nuestras habilidades. A veces digo, a ver, ya pensé bien, voy a ir a hacer tal cosa, pero no voy a hacer esa conversación. Mejor no la voy a abrir. Esta no es una conversación que va a afectar mi vida en ese sentido que decía el empresario, de que me afecta la vida o depende de las conversaciones que no tenemos, pero en un sentido sí, porque entonces digo, decidí no hacerla, pero tengo conciencia, me doy cuenta. Entonces mi vida depende de ahí y estoy contenta. No la hice y estoy contenta. El tema es cuando estás en la tentación de que debo de hablar, debo de pedir, debo de establecer la conversación, debo ir a reclamar tal cosa, debo ir a decir que estoy enojada y no la hago. Y me quedo con ese atore, con esa necesidad de establecer la conversación y no la hago. Van a pasar muchos años y voy a decir, ¿por qué no la hice? Y voy a sufrir y a tener que hacerme cargo de las consecuencias que no tuvo eso, ¿no? Pero si yo digo, a ver, ya le pensé, tenía que hablar con mi hermana, ya le pensé, ya fue así, yo le quería reclamar esto y esto y esto. Estoy consciente que no la quiero hacer. No, no la hago, no me va a dejar un hueco. Y voy a establecer otro tipo de conversación, quizá más amable, quizá más suave, quizás más ligera, quizá más light, si quieres, pero estoy consciente que esa del reclamo no la voy a hacer. Entonces, siempre, y en eso sí me declaro, digamos, que asumo esta teoría de que las conversaciones que tengamos son, van a dar por resultado un tipo de vida u otro tipo de vida. Sí, lo creo. Esta charla verdaderamente es magnífica. Tú eres muy obsequiosa. Nos privilegias con esta charla contigo.
tantos elementos que nos compartes para la reflexión y para la reflexión de tener estas, de reconocer, de darnos cuenta, como lo dices tú, el poder de la conversación. Platícanos de este caso que nos dejas aquí un poco, que has comentado el ejemplo de una conversación, como tú la quieres plantear como una conversación infructuosa o fructuosa, o cómo le llamarías. ¿Cuál? Ahí sí ya no me quedó claro. De darnos un ejemplo de una conversación, vamos, que no resulta. No, bueno, una conversación que no... A ver, una conversación que no resulte. Una venta. Una venta implica todos los vendedores de lo que sea. Y yo tenía un tío muy grande que decía que toda nuestra vida dependía de una venta. Que todo al final de cuentas es una venta. Era como muy, hasta el amor, pues, porque llegas a decirle, yo te ofrezco mi vida, pues le estás vendiendo la vida, aunque no haya un pago de por medio, ¿no? Bueno, eso decía él. Yo no estoy tan convencida de eso, pero finalmente ese compromiso depende de ese ofrecimiento. Puede que te digan que sí o puede que te digan que no. Si tú quieres establecer o vender o tener una relación de amistad o una sociedad con una persona y lo logras, que en esa conversación podríamos decir que es una conversación asertiva, que tuvo un resultado, eh, que tuvo un resultado positivo, ¿no? Que tuvo exitoso porque lograste la sociedad, por ejemplo, con un socio. Pero vamos a suponer que el socio, la persona a la que le prometes, te dice que no. Entonces vamos a decir, no, de entrada, fue una conversación pues negativa, no exitosa, fallida, porque me dijo que no en el primer instancia. Pero luego tenemos la posibilidad de hacer nuestro diálogo interior. Y entonces me voy a hacer el diálogo interior. ¿Qué me dejó esta conversación que veo como negativa porque no logré este socio? Y también vamos a todas los aprendizajes son ontológicos. Y entonces vamos a aprender que en la vida no hay fracasos, sino que hay experiencias y aprendizajes. Y a la larga, al rato, me doy cuenta, pues que el hecho de que me haya dicho que no es una ventaja para mí. Porque qué tal que me haya dicho que sí sin estar convencido. Más tarde que temprano o más temprano que tarde voy a tronar porque la gente no estaba convencida. Por un lado. Por el otro lado, me lleva a buscar a otras personas y abrir otras conversaciones que pueden ser más importantes para mí. O finalmente, no encontré ningún socio y me lanzo sola. Digo, pues depende nada más de mí. El tema es saber gestionar todos esos resultados. Entonces, en este sentido, prácticamente te puedo decir que podemos aprender a que no hay conversaciones que no sean exitosas. Pero sí pasa algo. ¿Cuál sería lo no asertivo? No hacerla. Porque eso sí me va a dejar la duda siempre. De que no, y de que ahí metamos un tema, una constancia que tenemos los seres humanos de estar pensando por los demás, de estar adivinando o interpretando. Y entonces digo, ay, no, yo quiero hacer una reunión con Toica, que me parece importante sobre la radio, pero no va a querer. Y pues no, le va a parecer muy sencillo. Y déjalo, bueno, pero a lo mejor sí le gusta. Y entonces digo, no, pero mejor hasta que esté más maduro. Y nunca la hago. Nunca la hago. Entonces va a depender mi expansión en el tema de la radio, por poner un ejemplo contigo misma y no irnos a otra, de la posibilidad de que yo te haya hecho ese planteamiento. Y a la larga, un día llegas y me dices, te invito a una reunión que hice, me busqué una socia, está padrísimo sobre la radio.
Y si quieres, ven y yo digo, uy, era justamente lo que le iba a proponer, pero no me atreví. Y, ay, Tóica, pero pues es que yo tenía muchas ganas y entonces, ¿qué me vas a decir? Pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué nunca me lo planteaste? ¿Por qué no me preguntaste? Es que yo pensé que no te gustaba. Pues pensaste, pero no me preguntaste. Estás interpretando a alguien, estás pensando por alguien, suponiendo que no te gusta. Una de las cosas terribles en la vida que nos llevan a resultados fatales es suponer. Supongo que no le gusta mi trabajo. Supongo que no me va a invitar. Supongo que no va a querer. Supongo que tiene demasiado trabajo y estoy pensando y decidiendo por los demás, en lugar de establecer una conversación que pregunte. Y si no hago esa conversación, me voy a quedar siempre con la duda. Y a lo mejor el resultado a la larga, lo vuelvo a decir, es que, ay, Maru, con las ganas que tenía yo de hacer cosas contigo, pero pues siempre te vi tan cerrada y no establecimos la conversación. Entonces, en ese sentido, y haciendo la pregunta, contestando la pregunta que me dijiste, hay que aprender que caminar por la vida está llena de experiencias y que no son ni buenas ni malas. Y que lo que es, que lo que le calificamos como bueno o malo puede ser en un momento, pero después puede ser, cambian las condiciones y lo que estaba equivocado en un momento después es asertivo. Pero solamente lo puedo ir checando si establezco dos conversaciones. Primero la mía, para estar convencida y no dejarme ir por las opiniones de los demás, sino que cuando he preguntado, yo tomo mi decisión. Y lo segundo es la conversación con aquella o aquellas personas con las que quería establecer ese trabajo, esa actividad, ese juego, esa invitación, lo que tú quieras. ¿Ok? Ahora, las conversaciones en general, cuando uno estudia las conversaciones, pues te das cuenta que hay una conversación y un tipo de conversación para cada cosa. Por ejemplo, a ver, un poquito de cosas más, conversaciones más, un poquito más complicadas. Por ejemplo, una conversación que se tiene que establecer en un grupo para decirle a 2 o 3 personas que las vas a quitar del trabajo, que hasta aquí llegó su trabajo, que se tienen que ir del grupo, de la empresa, del equipo. Es una conversación difícil. ¿Cómo la establezco? ¿Cómo le digo, Toica, hasta aquí llegamos, ya no vas a poder tener trabajo, ya a partir de lunes ya no corre tu quincena? Pues es una conversación que tenemos que establecer. Y es muy diferente que yo te mande un papel y te diga, a partir del lunes presenta tu renuncia, goodbye, a que yo te diga, ven y te voy a explicar. Porque no sabemos de esa conversación qué puede quedar para después. Entonces son conversaciones difíciles. Hay conversaciones para todo, para sumar gente, para restar gente, para organizar una fiesta, para, ¿qué es más se te ocurre? Para dar un pésame, para dar una mala noticia. ¿Cómo la doy esa noticia? La gente se hace un montón de preguntas y a veces son asertivos y a veces son fatales. ¿Cómo doy la noticia? Yo, doctora, de que esta señora que tengo enfrente tiene un tumor canceroso. Depende de cómo yo la diga, va a depender el estado de ánimo y lo que puedo apoyar a la persona que tengo enfrente. Entonces, cuando estudiamos las conversaciones, vemos todas las características que hay para cada tipo de actividades y cómo podemos utilizar las conversaciones. Y ratifico nuevamente y vuelvo a insistir en que las conversaciones se hacen a partir de utilizar el lenguaje, el habla. Y que ese lenguaje o esa habla, el habla, tiene unos actos que estamos realizando constantemente. Y esa es un regalo, aprender a utilizar los actos del habla, que ahí están definidos. Podemos hacer que nuestras conversaciones sean más ricas, más útiles, más asertivas, que nos dejen tranquilos.
Sí, Maru. Excelente. Fíjate que es momento, Maru, de continuar con la charla, pero hacer como un breve paréntesis para que nos platiques, porque ahorita con todo esto que nos comentas, yo estoy pensando, si las personas que nos escuchan en el programa te quieren mirar, te quieren escuchar, quieren asistir a algún evento tuyo, platícanos, Maru, qué actividades tienes planeadas, digamos, en el corto, en el mediano plazo, para el público, para Mira, tus participantes. ok, por un contrato, por un trabajo que yo acepté desde el año pasado y que me requiere el 100% del tiempo, yo dejé un poquito en stand-by los talleres y los cursos en las instituciones, en los grupos o en el Zoom, porque esa es una de las cosas que nos dejó la pandemia, la utilización del Zoom y que podamos hacer tantas cosas por la vía virtual. Pero estoy retomando el tema de hacer algunos cursos por el Zoom para que la gente no se tenga que mover. Me encantan los cursos presenciales, vernos, tocarnos, abrazarnos, hacer una rueda, brincar juntos, respirar, etcétera. Pero bueno, podemos combinarlo. A veces podemos hacer esos encuentros porque hay que movilizarse, pero mientras que sí o que no, podemos utilizar esta vía que estamos incluso ahorita utilizando tú y yo. Entonces, quiero retomar y organizar nuevamente los cursos con algunas de las distinciones del coaching ontológico, del coaching personal ontológico que puede servir para los grupos. Uno es este tema de las conversaciones, porque es básico reconocer que todo lo hacemos por una conversación. Y ahorita te voy a poner hasta un ejemplo bien sencillo. Dos, el tema del diálogo interior. ¿Cómo me platico? ¿Qué me digo? ¿Cómo me regaño? ¿Cómo tomo una decisión? ¿Qué hago para utilizar esa decisión? ¿Qué tiempo le doy a tomar la decisión? Esto cuando es una decisión, pero ¿qué me estoy diciendo todo el tiempo? Todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo utilizo la posibilidad inevitable, porque es inevitable, salvo cuando duermo? Todas las personas, los 7,000,000,000 de habitantes que estamos en esta tierra, todos estamos en este momento, salvo los que están dormidos, están hablando consigo mismos. Y ahorita que yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, estás teniendo un diálogo interior. Ah, pues sí. Ah, pues no me había dado cuenta. Ah, le voy a preguntar al otro. Ah, ya sé. No, voy a ir con tal. Ah, ahorita tengo esto pendiente, me voy a quedar. Y así todos los que nos están escuchando están teniendo un diálogo. Es inevitable. Todo el tiempo estamos teniendo una conversación con nosotros mismos y no lo podemos evitar. Entonces, esa sería otra conversación, el diálogo interior. Otra conversación muy importante que es 1 y 2 y 3 cursos, es la gestión de las emociones. Son buenas, son malas, son positivas, son negativas. Hay emociones más importantes. No, cómo reconozco que es una emoción, qué significan en mi vida. Bueno, una emoción como la alegría, más o menos todo el mundo lo tiene claro, cuando estoy alegre y cuando no. Pero te doy otro tema o otra emoción que es una emoción y que a veces no, ni la reconocemos, ni la movemos, ni la aceptamos, ni la gestionamos. Por ejemplo, el asco. Hay asco hacia cosas físicas, hacia una comida, algo que huele feo. Pero también a veces sentimos asco por cosas menos tangibles, por la actitud de una persona, por un movimiento, por un tema que sucede en mi comunidad. Y digo, este tipo de cosas me da asco. ¿Qué es eso que me provoca el asco? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo aceptar? Y así, fíjate que yo tengo catalogadas 240 más o menos emociones. Wow. De esas 240. Cuando hago el ejercicio de las emociones y digo, díganme las emociones, pues me salen entre todos 20, 30, ya
Sí, 40, ¿no? Cuando sí. alguien ya se pone a pensar más, bueno, a ver cuál otra. Dicen de repente, la nostalgia, ok, no es algo que tenemos del diario. La melancolía, la conocemos, pero no la reconocemos tan del diario. Y normalmente decimos, si tengo melancolía o nostalgia, digo, estoy triste. ¿Te sientes triste? Sí, pero ¿por qué triste? Pues no, no es tristeza, es melancolía. Y no es lo mismo. Entonces, ese es otro. Puse ejemplos para hablar de los cursos que estamos teniendo. Otro curso fundamental que sirve para las organizaciones, para las familias, para las empresas, es entender y manejar y conocer el tema de si somos iguales o somos diferentes los hombres y las mujeres. O sea, a lo que le llamamos la perspectiva de género. Porque hoy está de moda y hay que aprender si realmente somos iguales o no, si pensamos, ¿por qué decimos que no? Sí somos iguales y otros dicen que no somos iguales. ¿Qué significa eso? ¿En dónde está lo que proponemos como diferencia y como hacer chistosos? Para decir que la igualdad es igual para todo el mundo y uso un pleonasmo, un error. Igualdad o desigualdad. Bueno, entonces ese es otro tema que yo pongo al servicio de aquellas personas que trabajan con personas y que hay que entender si somos iguales o no, o la diversidad. Si es lo mismo, y eso tiene que ver con otra distinción ontológica que nos habla del observador. Todas las personas somos observadores. Nadie tiene la realidad ni la verdad absoluta. Lo que garantizamos y lo que decimos lo vemos con unos ojos que están sujetos y dependen de nuestras características. Pongo un ejemplo muy sencillo. No ve la vida igual, fíjate, lo voy a poner muy sencillo. No ve la vida igual una persona que es hija única que una persona que es, que tiene Tercero. 5 hermanos. Y que es el primero, el tercero. No es lo mismo crecer con 5 hermanos que crecer sola. Y desde ahí se va a definir su mirada. No es lo mismo crecer en una familia de padres que toda la vida estuvieron casados que de padres que se separaron o que se separaron 2 veces. Lo ven diferente. Y cuando hablemos de un tema, vamos a ver diferentes miradas. ¿Cuál es más importante o más real? Todas, porque todas somos personas que tenemos diferencias y que vemos la vida de otra manera. Ese es otro taller que nos lleva a justamente a entender lo que son los derechos humanos, porque decimos que todos somos iguales. Sí, Y Maru, qué todas somos interesante. iguales. Y ya estamos revisando el tema de derechos humanos. Tenemos mucho que aprender contigo y de ti. Maru, ¿dónde te encontramos? Me Además de que encuentran encontrar, en todas las redes, si quieren lo hago muy cortito, como Maru López Brun, con N de niño. Maru López Brun, Brun, con N al final, porque a veces me ponen M y no me van a encontrar. Pero como Maru López Brun me van a encontrar en todas las redes. Me van a encontrar en un correo que dice marulopezbrun@yahoo.com.mx, por ejemplo. Ahí me pueden encontrar muy fácilmente. Esto, fundamentalmente por ahí. Me así van a es. encontrar en el Facebook, me van a encontrar en Instagram. Y también a través de este canal. Te pueden encontrar en nuestras páginas de Soror Encuentro Feminista en Facebook y en Soror Encuentro Feminista en YouTube. Puedes hacer el contacto y les canalizamos directamente con Maru López Blum, ya sea para qué tipo de actividad, taller, conferencia, qué otro tipo de actividades. ¿Trabajas con individuos, en grupos? Trabajo con individuos en un coaching cuando alguien trae un quiebre, que no le llamamos problema, sino un quiebre, algo que me paró la vida, me frenó lo que sea,
y que no sé cómo hacerle, ni qué tomar, qué decisión tomar, ni para dónde ir. Bueno, puede haber un acompañamiento personal que difiere, que es diferente de una terapia, porque normalmente la terapia es más larga. La terapia se hace porque se parte de un tema de alguna disfunción en la persona. Y en el coaching no hablamos de disfunciones ni de pacientes. Toda la gente que ha venido conmigo no es un paciente, es alguien a quien yo he acompañado. Y no es un paciente porque no está enfermo de nada. Simplemente tuvo un quiebre, un atorón, una cosa que no sabíamos para dónde salir. Y el coach le va a acompañar, o la coach en este caso, le va a acompañar a base de preguntas a encontrar el camino para cerrar y resolver ese quiebre, pero desde un principio. La respuesta no la tiene la coach o el coach, sino el coachee, que así les llamamos, la persona que viene. Ellos saben o ellas saben para dónde jalar, pero a veces no se hacen estas preguntas ni establecen estas conversaciones. Entonces estamos dándole de vueltas y no sé qué hacer, porque juegan muchas cosas en las decisiones. Las emociones, las creencias, el observador que yo soy, lo que me enseñaron, los juicios, y entonces no puedo salir. Las culpas, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a decirle al hijo que se quiere ir, que no se vaya? Y después, ¿qué voy a hacer si le pasa algo? Pero tiene 25 años, amiga. ¿Cuál es el problema si tu hijo tiene 25 años? No, pero de todos modos, yo soy su mamá y tengo la responsabilidad hasta el último día de mi vida. A ver, y nos vamos a las preguntas. ¿Realmente tienes la responsabilidad? ¿Realmente tú eres la responsable? Y por ahí se resuelve para que se quede tranquilo. Todo eso podemos hacer. Hoy en horarios y en tiempos un poco más chicos por ese trabajo que tengo. Pero no lo quiero abandonar porque al final de cuentas me encanta acompañar a la gente. Muchas gracias, Maru. Magnífica y muy exitosa en esta trayectoria como coach. Maru, en este programa que hemos titulado El Poder de las Conversaciones, hablemos de coaching con Maru López Brun. Pues bien, Maru, te agradecemos como siempre, con mucho gusto, nos dejas encantadas, encantados, enamoradas y enamorados de tu palabra, de tu saber de ti. Así que te esperamos dentro de pocas semanas, otra vez en tu programa. Hablemos de coaching. Pues será pronto, Maru, ya en la 4ª semana de abril. Muchas gracias, Toika, como siempre, por este espacio. Muchas gracias por esta conversación. Al final de cuentas, esta conversación que espero haya dejado sembrado y retado a quienes nos escuchan para poner el ojo en las conversaciones que están teniendo y preguntarse, ¿son las que quiero tener o las puedo mejorar? Y la otra pregunta es, ¿cómo las puedo mejorar? Pues hay que aprender, porque lo que hemos aprendido a veces no nos da lo mejor. Entonces hay que aprender cuáles son esos hábitos del habla, cuál es la diferencia entre una declaración, una afirmación, etcétera, etcétera, para poder ser más asertivos del poder que de por sí, en el poder que de por sí ya tienen las conversaciones. Así es. Conversemos con Mar. Pronto te buscaremos en tus redes, en tus datos de contacto para conversar con Mar, para tener una conversación poderosa. Bueno, pues despedimos este programa, despedimos con el gusto de siempre a nuestra directora técnica, a Carla Redondo, a Paris Paredes, director de producción, en la voz se despide Toika, y nos decimos hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias.